hace toda la chamba, toda la carga, ese proceso académico, por más que nosotros pudiéramos acordar de que, oye, pues entre los diferentes métodos pedagógicos, me parece este de los mejorcitos. ¿Es suficiente para crear una persona que cree la sociedad a la que quisiéramos aspirar, que funja con este papel de hoy empatía, responsabilidad con el medio ambiente, consciente sobre el abuso de sustancias, una capacidad mecánica, defensiva, psíquica de defenderse de los mecanismos del consumo, del capital? ¿No? Hoy tenemos en el poder una izquierda neoliberal, y hay que decirla. O sea, no importa. ¿Es menos peor que una derecha liberal? Sí, pero es izquierda liberal. Liberal, ideal y humanista. Pero no importa, no importa. O sea, su lógica sigue siendo la lógica del capital. Entonces, mientras siga dominando la lógica del capital, a lo mejor la derecha sería todavía peor porque diría, no, échenle ganas, desregulen el Estado y que desregulen el mercado y que cada ser humano surja como pueda surgir y que suban darwinismo social, suban los niños que tengan las mejores capacidades de progresar. Mi querido Diego Rusarín, 1 año y medio después de la última conversación y 50 kilos, acá andamos. 1 año y medio. Año y medio, güey. De que grabamos en casa de Farid. Grabamos en casa de Farid y estuvo chida la conversación. Tuvo más de 500,000 de views. De ahí el desmadre que armamos. Fíjate que dándole seguimiento a esa conversación, nada más poniendo en contexto como para la comunidad que nosotros nos sigue. Y ven, fíjate que tú sabes, bueno, desde que me conociste ya hace como 3 años, sí. Y yo traigo ahí la oportunidad de poder influir o de poder participar en la constitución de lo que hoy se conoce como la nueva escuela mexicana, ¿no? Okay. Entonces, mi modelo de negocio, mis negocios, mis empresas, mis escuelas, pues están derivados y están condicionados, pues, al sistema educativo del país, y eso me ha llevado a mí a ir adentrándome a todo este tema. Y fíjate que ahora, desde las primeras pláticas que tuvimos hasta ahora, en donde logré cuestionarme muchas cosas que finalmente el sistema educativo, los actores que en el sistema educativo se desarrollan no se cuestionan, pues fue alineando un tren de pensamiento que hasta el día de hoy me ha permitido desarrollar algunas propuestas. Y quiero empezar contándote como mi tren de pensamiento, bajo qué autores como que estoy desarrollando mis premisas, okay. Que muchas de ellas están basadas en recomendaciones incluso que tú me diste en la charla pasada de estudio, leer, entender bien a Hegel, entender bien a Kant, entender bien a estos personajes. Y ya una vez que estaba como el planteamiento, me gustaría que me dijeras, ¿sabes qué, güey? Aquí no te has cuestionado esto, okay. Esta parte posiblemente está un poco ambigua. Y ahí te va. Lo primero que quiero decir es que cuando yo hablo o cuando tú hablas con alguna persona acerca de la educación, todas las personas, casi todas las personas, parten de distintos supuestos a priori que sobreglorifican a la educación. Eso fue algo que yo entendí al platicar contigo. Cuando leo a Kant en la obra de Crítica a la razón pura, pues te das cuenta que la mayoría de premisas con las que se basan muchas ideas estas como la educación, la libertad, la democracia, pues están basados en premisas que no se han cuestionado cosas distintas. Bueno, leo Kant y básicamente, no leo a Kant, leo algunas cosas de Kant, algunos ensayos de Kant. Es lo que te iba a decir. Porque... Sí, me mamé. Pero entiendo básicamente que esa es una enseñanza que si nada más entiendes eso de Kant, de criticar lo que la mayoría de gente piensa desde observar los supuestos a priori, con eso ya estás del otro lado. Después paso a Hegel. Y Hegel habla por primera vez de cómo superar precisamente los estados o las discusiones que crearemos a través de sus contradicciones. Pero entiendo que Hegel lo hace desde un dualismo todavía un poco metafísico el asunto, en el sentido que él todavía piensa que la idea cambia a la materia y que la idea dialéctica de Hegel es precisamente una idea idealista que él, los ensayos que yo leí, siempre habla como que todo va a estar bien, o sea, que el ser humano tiende a un final feliz, a un final de conciencia, a un final de, pues sí, idealista, y que precisamente después, en un ensayo que leí, Schopenhauer critica esa idea y dice, ni madres, no es que, o sea, está de acuerdo con la idea de la dialéctica, pero critica la idea de que no es que vayamos a una solución, no es que la dialéctica nos lleve a una solución, más bien la dialéctica nos va a llevar a más problemas, o a distintos problemas, o a condiciones distintas del problema. Y después, ya yo había leído un poco Marx, entiendo un poco de Marx, de su idea
a la crítica que hace a Hegel de que no partimos de las ideas, partimos de la materia, y la materia constituye las superestructuras ideológicas que finalmente son las que podrían llegar a impactar en la materia. Y bueno, posteriormente de esta idea marxista en donde se cambia la dualidad, en donde se dice, no, pues la materia es primero, desde ese punto y desde esa lógica, entonces empiezo a pensar en realmente cuál es la posición de los sistemas educativos, de la educación, de la escuela, de los programas de estudio, del alumno, del maestro, de la rectoría del Estado, porque finalmente eso es el sistema educativo, no es la escuela, no es una sola cosa, es una serie de cosas que se interrelacionan. Y el punto en donde voy, finalmente, es entendiendo que efectivamente que el entorno hace al individuo y que importa más el estado de bienestar en el que se encuentra un individuo que la escuela, que el modelo de estudios, que el programa de estudios y que el maestro. Filosóficamente a mí me tiene ahorita pensando, estudiando, y creo que es lo que quiero hablar contigo, y llegamos a la idea de libertad, güey. O sea, ¿qué tan libres realmente nosotros somos de poder planear nuestra vida, planear un programa de estudios, hacer un plan de carrera profesional? ¿Verdad? ¿Qué tan libres somos de elegir una buena escuela respecto a otra? ¿Y qué tanto realmente eso va a constituir nuestra vida o va a mejorar nuestra calidad de vida o nos va a dar movilidad social? Con eso termino. Escuché el último podcast que tuviste con Roberto, en donde hablas acerca de algunos cambios que has tenido. La última vez que yo hablé contigo, tú estabas leyendo Spinoza. Y yo te pregunté, me acuerdo que te dije, oye, entonces tú, Carta, ¿qué mood estás? Tú me dijiste determinista, güey. Sí, o sea, yo realmente creo, güey, que la libertad es una ilusión, güey. Realmente tenemos bien poquita... Ni siquiera me dijiste que teníamos un poquito rango ahí de libertad de poder decir. Y creo, no sé si en mi tren de pensamiento, en el punto en donde estoy, creo que realmente ese es un debate que debemos tener, por lo menos en mi posición, que yo me siento con secretarios de Estado, con comisiones mixtas que hacen los desarrollos y programas de estudios y todo esto. Decir, y a mí me conflictúa pensar que realmente somos libres para poder decidir aprender algo que puede mejorar nuestra capacidad, nuestra calidad de vida, y partiendo y agarrando esa coyuntura que no le explicaste bien, pero que dijiste, he cambiado un poco mi forma de pensamiento en de ser determinista, y dijiste una palabra, heterodeterminado. Heterodeterminado, de ser más más transversal. Porque creo que ahorita la nueva escuela mexicana, tú sabes que ahorita la rectoría de la nueva escuela mexicana, pues tiende a la izquierda, ¿no? Por ser un gobierno de izquierda, tiende a haber un poco más material, las condiciones se están centrando más en las condiciones de bienestar, en el bienestar. Y en esa discusión, en este momento de mi vida leí un poco de Spinoza, leí un poco de ensayos de Spinoza. Hay una frase, por ejemplo, de libertad, que es la que ahorita más me hace sentido a mí, que es, libertad es la conciencia subjetiva de las causas que te condicionan. La ignorancia subjetiva. La ignorancia subjetiva de las causas que te condicionan. Y entonces, incluso ahí yo veo que en el determinismo de Spinoza hay algo de libertad, güey. Entonces, mi argumento está centrado, pues sí, ¿no? En el sentido de que la conciencia de que no somos libres, pues nos hace libres, por lo menos de esa idea, ¿no? Y saber, en este punto, ¿tú qué piensas? ¿En qué parte estás? Tú eres una persona educada, tú eres una persona que invierte en la educación de sus hijos. Primero, ¿qué opinas de mi tren de pensamiento, güey? Que es a donde yo voy. Y después, ¿qué opinas en esta coyuntura y esta pregunta que yo me hago, si realmente los hombres somos libres para aprender y mejorar nuestra capacidad, nuestra calidad de vida o no? A ver, me gustaría como partirlo como en pedazos para platicarlo y irlo desglosando. No sé si la pregunta sea tanto la importancia de que si somos o no libres de aprender. O sea, más bien me parece que estamos... O sea, más allá de que si somos o no libres de aprender, me parece que estamos condenados a significar. O sea, ¿qué me refiere con condenados a significar? Porque, pues digo, aprender en un sentido abstracto, pues aprende todo el tiempo, ¿no? O sea, por la buena o por la mala. O sea, si tú tienes en casa a un papá violento, alcohólico y golpeador, pues vas a aprender. El problema es que estás aprendiendo algo que no necesariamente tiene, pues no sé, la implicación ético-moral que quisiéramos que tuviera, ¿no? Pero pues invariablemente el ser humano está aprendiendo todo el tiempo porque está absorbiendo de su entorno y demás, ¿no? Si abstraemos ese concepto de que el aprender es algo que siempre se hace... Es una condición del ser humano. Sí, claro, ¿no? Es como si, o sea, nacieras tú con una
con una falta, con un deseo, con una duda. Y a medida que tú te vas involucrando con el mundo, pues vas absorbiendo esas experiencias con las cuales te involucras. Y esas experiencias pues te significan, te desarrollan, te constituyen, te hacen, ¿no? un sujeto, una persona en el mundo. Determinar qué es lo que deberíamos de aprender. O sea, porque digo, vamos por partes, ¿no? O sea, primero es de que pues, aprender es algo que no podemos parar. O sea, siempre estamos aprendiendo, por las buenas, por las malas. Cambia la forma en la que aprendemos, ¿no? Sí, y hay métodos más eficientes que otros y demás, pero pues invariablemente pues, estás aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Desde que naces estás aprendiendo a caminar, aprendiendo a respirar, aprendiendo a imitar a tu mamá, a tu papá, a pedir comida, a manipular. ¿Se lo atribuirías a esta postura naturalista, que es natural aprender? Pues no que sea natural aprender, más bien es el hecho como que es la condición humana de ser. Es una condición. O sea, no sé si naturalizarlo, pues digo, si quieres naturalizarlo, sí, pues o sea, no tiene mucho, o sea, no dice tanto porque pues es un vacío, no es o sea, es como la condición necesaria de significar, me parece que sí es bastante natural, es como que el ser humano necesita darle sentido a lo que ve, ¿no? Digo, eso ya es una cosa. Okay. Luego, el segundo punto es dónde aprendemos o sea, cuáles son las experiencias en las que estamos involucrados. Ahí yo creo que ya empieza a pegar un poco lo que decías de las condiciones materiales, o sea, es los entornos en los cuales nosotros nos vemos expuestos a experiencias que nos van a significar como sujetos. Idealmente, quisiéramos que diferentes individuos de la sociedad estuvieran expuestos a experiencias que los significaran y constituyeran subjetividades que produjeran individuos más sanos dentro de la sociedad. O sea, eso es el ideal. El ideal sería, oye, me encantaría que los niños tuvieran exposición a diferentes experiencias que los constituyera como sujeto conscientes del medio ambiente, del bienestar. ¿Qué es la propuesta de Montessori, de Piaget y de todo eso? Un poco, ¿no? Digo, pues mi hijo está en Montessori. Sí. O sea, a mí me gusta mucho, pues, porque he llegado a esa conclusión. Es lo que a mí me gustaría, ¿no? Que los niños tuvieran esa oportunidad. Claro que todo eso, como dijiste, presupone una serie de condiciones anteriores, ¿no? Que es, oye, pues digo, pues a lo mejor tu niño vamos a suponer que tiene la ventaja de estar en un Montessori, ¿no? Que te alcanza, que tienes como llevarlo y recogerlo, o sea, que tienes los materiales y la madre, el involucramiento que requiere los padres, el tiempo y demás. Vamos a suponer, condiciones ideales te alcanza que tu hijo esté en Montessori. Pero, pues en casa, a lo mejor hay de nuevo violencia familiar, abuso, desnutrición o mala nutrición, o sea, inclusive o condiciones genéticas que no predisponen a un desarrollo normal de aprendizaje, que el 95% de quien lo tiene ni siquiera tiene un diagnóstico por un especialista. Vamos a suponer, ¿no? Entonces, pues, el niño sale de Montessori, llega a su casa y hay violencia en el núcleo familiar y además de que, pues digo, los papás no están tan interesados con lo que come, entonces se la pasa comiendo puro mugrero y pues está medio neglected, se la pasa toda la tarde en el celular o en un iPad. O sea, hace toda la chamba, toda la carga, ese proceso académico, por más que nosotros pudiéramos acordar de que, oye, pues entre los diferentes métodos pedagógicos, me parece de los mejorcitos. ¿Es suficiente para crear una persona que cree la sociedad a la que quisiéramos aspirar, que funja con este papel de, oye, empatía, responsabilidad con el medio ambiente, consciente sobre el abuso de sustancias, una capacidad mecánica, defensiva, psíquica de defenderse de los mecanismos del consumo, del capital? ¿No? O sea, no es garantía, no es suficiente, ¿no? Entonces, más bien ahí es donde estoy yo con lo que preguntaste de cambiar de una postura determinista dura a una postura sobre la heterodeterminación, ¿no? Entonces, la heterodeterminación no es tanto un cambio radical de que ya no soy determinista, sino más bien es de que aquello que yo consideraba determinista, más bien era como una secuencia causal, ¿sabes? De si esto, la hipótesis condicional, si esto, entonces esto. A, B, C, D, E, okay, ¿no? Y ahora realmente, o sea, mi pensamiento es más de que, oye, güey, pues es que, o sea, lo que modifica el comportamiento de las personas es tan variado y tan multifactorial que me parece incluso pecar de idealista poder decir esto produce esto, ¿sabes? Sino más bien es de que, pues digo, cada vez que tenemos un avance nuevo, es de que, por ejemplo, ahorita mi esposa está investigando mucho el tema hormonal, ¿no? De la testosterona y, en fin, de que los procesos de cambios de edades, porque, pues digo, ya yo tengo 42, mi esposa tiene 40 y tantos. Entonces, como que, pues estamos ahí los dos de que, oye, güey, pues que no se está pasando físicamente, ¿no? Lo que hablabas un poco de que se siente en el cuerpo. Y a medida que nosotros hemos investigado más sobre esto, y pues de ahí la lectura de Maurice Merleau-Ponty es muy buena, es de que, oye, pues sí, el cuerpo juega un papel determinante, parcialmente determinante, en la capacidad del desarrollo cognitivo de la persona, ¿no? Entonces es, oye, vamos a suponer, tú tienes tantos trillones de bacterias en el estómago. Esas bacterias son las que son capaces o no de producir diferentes neurotransmisores que te permiten o no establecer diferentes estados de ánimo, que te dan un abanico mayor, menor, más o menos sólido para interactuar con el mundo. Entonces pudieras decir de que, oye, pues a lo mejor esta persona tiene, no sé,
el niño tiene poca concentración. Entonces el niño tiene poca concentración, por ende, no retiene la información que recibe en el colegio. Pero resulta que la baja concentración está vinculada a una predisposición genética, que a lo mejor es hereditaria o no, o es epigenética desarrollada por el hecho de que pues, come mal o no hace ejercicio o no duerme bien, o porque está demasiado tiempo viendo la tablet, no produce melatonina, entonces no puede dormir, ¿sabes? Entonces, o sea, esa es mi lectura hoy de la heterodeterminación. Sigue siendo un determinismo materialista, porque estas cosas son condiciones materiales, es qué tanto come, cómo duerme, qué relaciones afectivas tiene con sus papás, qué predisposición o no tiene, cómo se desarrolla de manera epigenética con su entorno. Son factores variables materiales y ellos producen una heterodeterminación de su resultado académico. Hay manera, porque finalmente la propuesta, y te lo escuchaba también en el podcast con Roberto, antes de pasar a este estado material, en donde incluso la propuesta, si es que se puede llamar propuesta comunista, pasa por el socialismo, y es una propuesta pues determinada que es una propuesta. En esta propuesta, el Estado, que finalmente es quien puede llegar a tener control de las condiciones, de ciertas condiciones materiales de las personas o del sujeto que aprende, ¿crees que el Estado pueda llegar a crear un estado de bienestar en donde incluso se anticipe a las condiciones materiales, epigenéticas y genéticas que pueda llegar a tener una persona en las siguientes generaciones para poder aumentar la posibilidad de que la persona aprenda bien? Porque yo me acuerdo que el argumento con el que me chingabas era, güey, o sea, el sistema educativo puede tener el mejor programa de estudios, puede tener la mejor infraestructura, puede tener la mejor escuela, pero si el niño que va solo aprende 7 de cada 3 cosas, 3 de cada 7, de cada 10 cosas vale, y ahí yo decía, madres, es pues que tan. Ok, pero si el Estado puede ir construyendo en el paso del tiempo, no de la noche a la mañana, no votando por un candidato específico, si en el paso del tiempo nosotros vamos construyendo la posibilidad que el estado de bienestar cada vez sea más grande, o que le dé acceso cada vez a más personas, ¿crees que en ese punto entonces sí podríamos llegar a pensar que se pudieran mejorar las condiciones materiales de las personas para que se pudiera acelerar el aprendizaje de las personas? Ahí te va, desglosemos la premisa. Yo creo que sí, o sea, la respuesta corta sería yo creo que sí. Y ahora veamos, o sea, cómo implicaría a nivel teórico y luego a nivel práctico. Sí. O sea, yo creo que sí, a principio, ¿no? Entonces, a nivel teórico, ¿cómo sería? O sea, la gran barrera de esto, y esto me lo dijo un genetista español que es muy amigo mío, que es el que me pasó el estudio que te cité la vez pasada, que es, o sea, un niño en condiciones de miseria no aprende 7 de cada 10 cosas a las cuales es expuesto, ¿no? Y eso es como tú dijiste, o sea, es un argumento lapidario contra el antiguo método, ¿sabes? Meritocrático o echaleganista de, oye, necesitamos más educación, pero es como, güey, le estás echando agua a una cubeta agujerada, ¿no? Entonces, ya desde el principio es decir, oye, claro, lo que pasa es que ese dato habla de una serie de condiciones materiales específicas existentes y el dato es no aprende 7 de cada 10, ¿ok? Entonces, siendo muy pragmáticos y muy realistas, lo que tenemos que buscar nosotros es la dirección del proceso de cambio. O sea, no... La dirección del proceso de cambio. Claro, sí, porque si fuera al revés, si yo te pudiera demostrar que se aprende 7 de cada 10 cosas, ahí fuera distinto, ¿no? Claro, si pudieras demostrarlo, lo cual estadísticamente pues no sale, porque pues esto es un estudio científico con, ¿sabes cómo funciona, no? Doble par genético y además con grupos de control y referencias cruzadas y demás. Entonces, pues digo, está el estudio genético que determina eso, que es el precio, el costo real de la desigualdad. ¿Tú aprendes 7 de cada 10 cosas que...? No creo. No creo. Tendremos que estudiarlo bien para que hasta incluso en una condición privilegiada a lo mejor como la 6 tuya, de cada 10 en lugar de 3 de cada 10. Y realmente no significó tanto el método de estudio, sino condición. Okay. Entonces, idealmente de esto, o sea, porque estoy hablando de que, o sea, tenemos que pensar esto como incrementalista, ¿no? O sea, ¿por qué incrementalista? Bueno, partimos del hecho de que un niño en condiciones de miseria no aprende 7, o bueno, a ver, vamos a ponerlo de manera positiva. Aprende 3 de cada 10 cosas que les enseñamos. Bueno, una manera de resolverlo sería decir, oye, y si le enseñamos 20, va a aprender 6. ¿Okay? Y el problema es cómo le hacemos para ser más eficientes y en la misma cantidad de tiempo y en la misma carga horaria enseñarle 20 cosas en lugar de 10. Eso sería pues suena más chinga para el niño, suena más chinga para el sistema educativo. Y más caro para el Estado. Y más caro para el Estado, pero pues bueno, en total de si cosas... así se resolvería, pues busquemos esa opción. No se resolvería, pero es incrementalista. Es incrementalista porque tendrías que en lugar de invertir el 6% del PIB en educación, el 12. Claro, pero que la gente, o sea, por lo menos que la parte burocrática administrativa del Estado entendiera
que igual está desperdiciando a menos de que resuelva las condiciones materiales anteriores, ¿no? La otra es, oye, pues es que resolviendo, porque ahí lo raro de esto es que aquí te topas de nuevo con la lógica pertinente del capital que queda implícitamente silenciosa en cómo decidimos qué hacer. ¿Por qué? Porque si yo te dijera, oye, pues es que puedes enseñarle a lo mejor 20 cosas para que se queden con 6 sin cambiar las condiciones materiales, pero estás hablando de duplicar el gasto de educación. En lugar de 6%, el 12%. Arreglar las condiciones materiales de los niños en condiciones de miseria en México te costaría no el 12%, sino el 30%. Entonces, la lógica del Estado, como sigue siendo la lógica del capital, te diría, prefiero invertir el 12, tirar 14 cosas a la basura para que el niño aprenda 6. Esa es totalmente la lógica. Pero ¿entiendes? Es que esa es la lógica del método de producción. O sea, el modo de producción dominante, que es el modo de producción capitalista, está impregnada en la lógica administrativa del Estado. Porque el Estado, mientras sea un Estado neoliberal, y aunque sea de izquierda, porque hoy tenemos en el poder una izquierda neoliberal, y hay que decirla. O sea, no importa. ¿Es menos peor que una derecha liberal? Sí, pero es izquierda liberal. Liberal, ideal y humanista. Pero no importa. O sea, su lógica sigue siendo la lógica del capital. Entonces, mientras siga dominando la lógica del capital, a lo mejor la derecha sería todavía peor porque diría, no, échenle ganas. Desregulen el Estado y que desregulen el mercado y que cada ser humano surja como pueda surgir y que suban darwinismo social, suban los niños que tengan las mejores capacidades de progresar. Pero como tenemos un gobierno de izquierda, aunque sea neoliberal, ellos dicen, bueno, sí hay que crear un estado de bienestar. Que a ver, aquí, o sea, la idea de estado de bienestar es insostenible. O sea, el estado de bienestar, el último que funcionó fue en los 90s y fueron los nórdicos. O sea, el modelo de estado de bienestar no jala. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros la capacidad de recaudación fiscal. O sea, para poder sostener el gasto. Vivimos en países donde todavía no le podemos cobrar a los ricos. O sea, y es gobierno que entra de izquierda o de derecha. Entonces, si no es viable, se sigue sosteniendo por la izquierda que el estado de bienestar es lo que se tiene que construir cuando es... Porque es el discurso populista que gana votos. Tú acabas de ir con Nicolás Maduro, que la verdad, felicidades, güey. Oye, pero espera, déjame terminar la lógica. Entonces, la lógica incrementalista sería decir, bueno, pues entonces le podemos enseñar a los niños 20 cosas para que se queden con 6, pero el problema es que ahí, mientras la lógica del Estado siga siendo una lógica liberal, el Estado va a determinar, me sale más barato hacer esta, aunque se desperdicie mucho, que realmente arreglar las condiciones materiales, ¿no? Entonces, esto es en el sentido teórico, que pudiera funcionar. En el sentido práctico, o sea, mi ejemplo, que es el que he estado estudiando prácticamente los últimos 3 años, es China, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo hace China estos procesos de cambio revolucionario? Primero, es que si tú logras reeducar y restablecer la ideología del partido dominante como una ideología materialista, ya no hacen estas propuestas de solución idealista. Porque si te fijas, es como que entienden el problema de que, bueno, un niño no aprende 7 de cada 10 cosas que estudia, pero su marco ontológico de solución es un marco liberal, moderno, idealista. Entonces las propuestas de solución son liberales, modernas, idealistas, son capitalistas. O sea, tienen ese mismo problema. O sea, entendieron el problema, pero lo están tratando de solucionar con el herramental equivocado. Donde China sí hizo lo correcto. O sea, China dijo, oye, es que no sirve nada hacer un programa educativo si los niños tienen déficit calórico, si los niños no tienen electricidad en casa, si las zonas rurales están demasiado lejos o están denigradas. Entonces entendieron de que se tiene que hacer una construcción paralelo. O sea, la educación no puede verse separada de las condiciones materiales de los estudiantes. No puede verse separada. O sea, mientras se vea separada, haz de cuenta que tú estás haciendo una abstracción de que la educación es una cosa y el bienestar es otra. Cuando en China se entiende muy bien que el bienestar de los estudiantes es directamente proporcional a su capacidad pedagógica, a su capacidad de aprendizaje. Y fíjate, China, me puse a investigar en los modelos educativos de China y la realidad es que China no es que invierta más dinero en educación. No, el gasto proporcional. Es proporcional a lo que se invierte en cualquier país de América Latina, pero su gasto, su gasto... ¿Cuántos trenes han construido? O sea, han construido más trenes de alta velocidad en 40 años que todo el mundo en la historia de la humanidad. Entienden que la movilidad es una condición estructural más importante que... Y esa es una. O sea, hagamos el estudio en México. ¿Cuánto tiempo y cuánto riesgo implica para un niño llegar a su colegio? Claro. Sobre todo en las zonas marginadas. Es un absurdo. O sea, es de que, oye, yo tengo que mandar a mi niño solo de 7 años con una mochilita 2 horas caminando para que llegue a la escuela rural. Y a ver quién lo cuida y mientras el papá y la mamá tienen que estar jalando porque si no, no les sale, ¿sabes? Y en China de repente tienes buen transporte público, tienes seguridad, tienes la alimentación garantizada. O sea, es un colchón. En un estado de esos, a veces
saber tanto ni siquiera se hace tan necesario, ¿no? Porque tienes pues vas al huerto. Por ejemplo, estaba hablando del tema de que visitaste Venezuela y que ahí en la plática que tienes con Nicolás Maduro, él habla precisamente que tú le haces una pregunta bien cabrona, güey. Venezuela es un país socialista y él te dice todavía no. Claro. Porque entiendo que entonces este estado de bienestar que se trata de construir previo a un eventual comunismo, pues puede tardar décadas, siglos. Estado de bienestar no es socialismo. Estado de bienestar no es socialismo, no. Aunque es socialdemocracia. Ok. Y socialdemocracia no es socialismo. Ahora explícame eso, que lo tengo confundido. Haz de cuenta que es así. O sea, sí tienes como el paso a paso correcto, como lo planteaste antes, que es la superación dialéctica, el metamodo de producción capitalista, debería de producir socialismo. ¿Ok? Y el socialismo, como superación dialéctica de sí mismo, podría de producir comunismo. Se supondría. No se supondría. Puede que no. Puede no, porque, no. O sea, acuérdate que también, o sea... Puede que no y que no resuelva nada. No, y puede que retroceda. Ahí cambiaste mucho tu punto de vista. No, puede que retroceda. Ah, que retroceda. Por supuesto. O sea, mucha gente todavía sostiene la idea de que del capitalismo no vamos al socialismo, vamos a regresar a un tipo de tecnofeudalismo. O sea, que es, por ejemplo, lo que sostiene Yanis Varoufakis, que es el exministro de Finanzas de Grecia. O sea, no hay una garantía de un avance dialéctico, de que la historia tiene una dirección hacia adelante, ¿no? Que lo que mencionabas de Hegel, que sinceramente no estoy seguro si Hegel pudiera encajar en esta idea meliorista, aunque pudiera ser si lo vieras muy a largo plazo, como digo, la historia no ha terminado. O sea, va para bien. Lo que tú estás viendo como un micropaso de una década que se causó un retroceso, pues a lo mejor la historia es tan amplia y tan grande que pues digo, sí va para bien, nada más espérate 3, 4 ciclos más, ¿no? Es como que, no sé si nuestra visión de la historia para entender esta idea de que el mundo avanza hacia mejor o hacia peor. Y luego también mejor para quién, peor para quién, cómo se mide lo que es mejor y peor. Se me hace muy, muy ambiguo esto, ¿no? Pero lo que sí tenías razón es esta idea de, dialécticamente hablando, la superación de las contradicciones del capitalismo pueden producir el socialismo o no, pueden producir el tecnofeudalismo también. O sea, del capitalismo podemos, por eso Rosa Luxemburgo decía, socialismo o barbarie, ¿no? Como la superación dialéctica del capitalismo podría producir el socialismo o podría producir el tecnofeudalismo. Y ya después, y esto estamos hablando siglos más adelante, la superación dialéctica del socialismo podría producir el comunismo. Podría. Muy abierto, ¿ok? Y estos ya son especulaciones que se leen en el Diamat y demás, que es mucho de la teoría filosófica soviética. Pero vamos a enfocarnos en este primer paso, que es del capitalismo al socialismo. ¿Y por qué es diferente a un estado de bienestar? La lectura equivocada de la superación dialéctica del capitalismo y la integración de algunos valores marxistas por la socialdemocracia producen la noción equivocada de que estado de bienestar es igual a socialismo, cuando no lo es. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Cuál es el factor determinante de diferenciar capitalismo, feudalismo, capitalismo y socialismo? Deja el comunismo de fuera por lo pronto, ¿ok? En el feudalismo existe la propiedad feudal, ¿ok? La soberanía. El soberano, el reyente soberano tiene derechos sobre la vida de los individuos. O sea, el rey podía llegar y matarte. Claro. El rey podía llegar y decirte, te acabas de casar, la primera noche de tu esposa es mía. Sí. ¿Ok? Eso es el feudalismo, se vendían personas, ¿ok? La superación dialéctica, Revolución Francesa, la modernidad, libertad, igualdad y fraternidad, produce la modernidad como modelo de pensamiento y el capitalismo como modo de producción. El capitalismo como modo de producción, ya no hay una persona que es dueña de todo, que es el rey es dueño de todo. La superación dialéctica hay algunas personas que son dueñas de todo, que son los capitalistas, que tienen la propiedad privada de los medios de producción. Son dueños y en ese momento cuando empieza es de que, oye, por ejemplo, el derecho a la apropiación de las tierras, que en ese momento donde se acaba el feudalismo, como ya no son los reyes que son dueños de todo, porque el rey era dueño de todo su reino, ¿no? Cuando pasamos a la modernidad, se hacen los derechos estos franceses que le dan como cabida a la manera en cómo articulamos nosotros la propiedad privada de los medios de producción, y de repente ahora de que, oye, tú podrías llegar y poner rejita alrededor de un pedazo de tierra y decir, esta tierra es mía. Entonces, una de las leyes era, todo aquello que no está apropiado puede ser apropiado. Entonces, tú llegabas a un territorio antes que los demás, viajaba Cristóbal Colón y demás, o sea, desde que, oye, pues esto es nuestro. No es propiedad de nadie, es propiedad privada, es nuestro, tiene dueño. Sí. Y lo mismo pasaba pues con las minas y demás. Después, pues también se asignan a través de diferentes relaciones de poder de que, oye, pues yo puedo dar una concesión de explotación de esta mina, de este cuerpo acuífero, de esta montaña, de este estado, a diferentes partners estratégicos. Oye, pues te doy esta mina, te doy esta tierra, te doy este estado, tú explótalo, ¿ok?
Eso es propiedad privada de los medios de producción. Los que no tienen tierra dicen, pues es que yo necesito comer, pero no puedo plantar. ¿Dónde voy a plantar? Entonces llegaban con los dueños de las tierras y decían, oye, pues yo quiero plantar en tu tierra. Y el dueño de la tierra te decía, va, te la presto, pero yo me quedo con el 10% de todo lo que produzcas, porque te estoy prestando mi tierra, ¿no? Entonces, una apropiación originaria produce una acumulación ilegítima de capital, que es de que el dueño de la tierra no la trabaja, se apropió de ella por gandalla, porque llegó primero, no tiene ningún mérito, simplemente llegó primero, históricamente, geopolíticamente o incluso neopotísticamente, llegó primero, se apropió de la tierra, y una persona que la trabaja le tiene que pagar como un impuesto sobre su trabajo, que es la plusvalía, ¿no? Entonces el capitalista acumula plusvalía. Esa contradicción de que los que trabajan, los que producen valor, no tienen propiedad sobre los medios de producción, y los que tienen propiedad sobre los medios de producción no producen valor, pero mantienen rehén a lo necesario para la producción, crea un antagonismo irreconciliable, que es la lucha de clases entre el capitalista y el proletario. Hay maneras de solucionar esta lucha de clases, ¿ok? Entonces, una manera de solucionar esta lucha de clases es detrimental. Que, por ejemplo, dijiste tú con Roberto, no es distribución, redistribución. No es igualitariedad. No es pensar que todos debemos de tener lo mismo. No, para nada. Que eso es lo que se piensa que es el estado de bienestar y el comunismo. No, a ver, es que son términos completamente distintos. O sea, en estado de bienestar pudiera ser que sí, porque el estado de bienestar lo que sí quiere, lo que cree el estado de bienestar es de que, es que si todos tuviéramos acceso a más igualdad, pues ya se arregla la sociedad sola. Pero es que no, porque el problema no es a lo que tienes acceso, el problema es la propiedad de los medios de producción. Mientras exista propiedad privada de los medios de producción, por más que tú forces igualdad, la acumulación ilegítima originaria de los medios de producción va a seguir creando desigualdad en contra. Sí. Entonces te das cuenta que tú vas a estar estás peleando esa lucha de clases y la estás peleando a través de, impuestos progresivos a los ricos, ¿no? Que es lo que han tratado de hacer. Y históricamente lo que hemos aprendido es de que tú subes impuestos progresivos a los ricos y el capital, como agua, se va a otro lugar de menos resistencia. Claro. ¿No? Y aparte sufres porque dices, no mames, Venezuela. O dices de que, pues es que suben los impuestos a los ricos y la inversión extranjera prefiere irse a Salvador, a Chile, a otros lugares donde está más desregulado porque hay menos resistencia para el capital. Entonces es raro porque al mismo tiempo que el estado de bienestar populísticamente se vende como una alternativa, inmediatamente tú ves el costo social y el costo financiero y la gente dice, no mames, pues no creció económicamente, ¿no? Entonces es raro. Mientras tú no arregles el problema de raíz, que es la propiedad de los medios de producción, las consecuencias sintomáticas siguen siendo irresolvibles. O sea, no hay manera de resolverlas. O sea, es como el problema, el dilema de vas al doctor con dolor de cabeza y te da una aspirina. Vas con dolor de cabeza, te da una aspirina. Y resulta que tenías cáncer, güey. Pero pues te estaba quitando el dolor de cabeza con aspirinas, ¿ok? Eso es subir el impuesto a los ricos o poner medidas de redistribución. O sea, tú no estás viendo que el cáncer es la propiedad privada de los medios de producción y el hecho de que 99% de la población tenga que prostituir y vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, mientras un porcentaje muy pequeño vive de rentas. Mientras tú no resuelvas esa desigualdad fundamental, que es la propiedad privada de los medios de producción, todo lo que tú trabajes sobre los síntomas tiene fecha de caducidad. O sea, puede ser un paliativo que te hace sentir mejor a corto plazo, pero no lo resuelve. Entonces, una manera en cómo ese antagonismo se puede resolver es que de plano el capitalista se vuelva todavía más fuerte y calle la lucha de clases e imposibilite la posibilidad de que el proletario haga algo al respecto, que es regresar al tecnofeudalismo, ¿ok? Que es de que, y aquí estoy en parte de acuerdo con Yanis Varoufakis, que es decir, oye, pues da igual que tú votes y cambies gobiernos y cambies estado y votes por la izquierda y por la derecha. A Jeff Bezos le vale madre. A Elon Musk le vale madre. A Mark Zuckerberg le vale madre. A BlackRock le vale madre. BlackRock ganó Claudia y vinieron a negociar con ella. Como si nada. O sea, no le haces cosquillas al capital. Entonces, la premisa de Yanis Varoufakis es que realmente la socialdemocracia lo que produjo, porque no creamos la suficiente conciencia de clase, porque no modificamos las condiciones materiales, es que regresamos al tecnofeudalismo. Y ahora no es un rey que es dueño de un estado, es Mark Zuckerberg que es dueño de todo el territorio digital. Entonces este tecnofeudalismo lo que propondría es que el capital se fortaleciera con la esperanza de que el capitalista sea más buena onda. Eso es la lógica protestante del capital. No, pero nunca se ha probado. Que sea más buena onda, que sea más consciente, que él mismo distribuya, que él mismo genere más derechos a los trabajadores, mejores condiciones laborales, que es lo que está. Te voy a decir por qué nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. Porque un capitalista buena onda tendría que destinar una parte de su ganancia a ese buena ondismo.
¿Ok? ¿Y si hay quien lo hace? Claro. ¿O crees que el...? No, sí lo hay, por Sí supuesto hay, ¿no? que hay capitalistas que intentan ser nobles, por supuesto. Pero ¿cuál es el problema? Que tú sacrifiques una parte de tu rentabilidad para tu buenahondismo y lo que sea, filantropía, filantropía. mejores sueldos, incluso gente que diga que no, Culpas, lo que sea. lo que tú quieras, ¿no? Reciclas, vale madre. Pero ¿por qué no es sustentable? Porque tu empresa pierde competitividad. Y en el momento de cuenta, imagínate que tú eres un inversionista y tienes dos empresas. Una empresa que te da 20% de rentabilidad y una empresa que te da 18% de rentabilidad, pero es más a toda madre. A la larga, el capital es ciego. O sea, yo he visto estas discusiones en mesas de hedge funds. El capital es ciego. El capital, o sea, ¿tú crees que al capital le importa la moral? El dinero va a decir, hay un retorno de inversión de 20%, un retorno de inversión del 18%. Esto es a toda madre, pero aquel da 2% más. 2% más. ¿A mí qué me importa? O sea, la lógica del capital es muy fría y no estoy diciendo que sea mala, es que es fría. O sea, no tiene... Algo que proponía Hegel hablando de su concepto de libertad era que libertad era decidir entre lo moral y o sea, la posibilidad que alguien, la conciencia que alguien tiene al momento de decidir sobre lo moralmente bueno y lo moralmente malo. Finalmente, o sea, este argumento que tú dices, que siempre el capital va a buscarse perpetuar. Sí. Pero ¿qué hay? Es el mismo argumento que tú das. ¿Qué hay de los capitalistas? O este tecnofeudalismo en donde se espera que el capital se acumule tanto que finalmente el mismo capitalista de manera racional busque perpetuarse de alguna forma para que no exista esta lucha de clases y no sea derrocado por la desigualdad que se ha generado. Lo que pasa es que su fuerza es tan desproporcional a la fuerza del proletario que ya no le preocupa ser derrocado. Y al contrario. Pero tendría que ser derrocado según la propuesta socialista, ¿no? No. O sea, ¿cómo vas a brincar de ahí sin que sea derrocado el capital? Puede pasar. Puede que no. O sea, justo por eso. O sea, podemos regresar al tecnofeudalismo. El feudalismo es anterior al capital. O sea, el capital Marx lo entendió como un gran progreso. O sea, Marx superó el feudalismo. Marx entendió el capitalismo como un gran progreso. O sea, superó el feudalismo y desarrolló las fuerzas productivas de la humanidad de manera increíble y nunca antes vista. Pero produce, como lo decía Hegel, produce una serie de problemas, que son las contradicciones inherentes al modelo capitalista de producción. Entonces, pudiéramos no llegar al socialismo. Esa es una gran posibilidad. ¿Okay? ¿Eso tú lo pensabas hace 2 años? No sé si así. Así de claro, no. Lo defendías bien cabrón, bien distinto, güey. Todavía lo defiendo. Ok. Pero, o sea, todavía creo que es la mejor alternativa. Pero hoy entiendo que no está dada. O sea, todavía creo que el socialismo es la mejor alternativa. Pero hoy entiendo que no está dada. Entiendo que hay que hacer cosas activamente al respecto, porque puede ser que no se dé. Mataste tu propia idea idealista de que el comunismo era la solución. Porque los marxistas sí lo presentan como la solución, güey. Digo, estás generalizando también los marxistas. Algunos marxistas. Y no es una idea idealista, más bien era como o sea, el término correcto es determinismo teleológico. Teleológico. Okay. Que se te cuenta como la historia tiene una dirección, tiene un curso y no hay nada que podamos hacer nosotros al respecto. Que si te fijas, iba de la mano con mi idea de determinismo duro. O sea, como yo era determinista duro, yo decía, pues da igual lo que yo haga o deje de hacer. Es que ahí ya está, o sea, cabrón. El mundo tiene una dirección a la cual le va algo madre, ¿no? Pero hoy ya entiendo de que no. O sea, el ser humano tiene un potencial, o sea, tiene posibilidades de ejercer algunos valores o ejercer algunas cosas, ¿no? Muchas veces lo que entendemos como libertad también hace el error. O sea, cuando tú te equivocas, eres libre. ¿Sabes? Es como... Muchas veces cuando tú haces justo aquello que pensabas y querías hacer, tu lógica que te explicaba por qué tomar una decisión, pues no era tuya, sino que es prestada, intuida, moralmente determinada, socialmente constituida, y tú actuabas correctamente y te creías libre actuando correctamente cuando eras la más pura manifestación de una lógica que no era tuya. Cuando te equivocas, eres libre. ¿Sabes? Porque es como que se te escapa, fuiste en contra de tu voluntad, ¿no? O sea, hubo alguna variable determinante externa que produjo un resultado inesperado. A lo mejor en el error hay más libertad que en el acierto. Y no me quiero desviar tanto, pero ahorita lo que decías de Hegel, de decir de que Hegel también decía, es que es raro, porque Hegel, el concepto de libertad de Hegel, hay un capítulo entero en Fenomenología del Espíritu donde él va progresando su concepto de libertad. Okay. Porque obviamente también como la lógica, más bien el método hegeliano es dialéctico, es como decir, o sea, tú dices, el agua es líquida, y luego la antítesis sería, el agua es líquida arriba de 0 grados. Dices, ok, entonces el agua es líquida arriba de 0 grados. Oye, pero el agua es líquida abajo de 100 grados. Ok, el agua es líquida entre 0 y 100 grados. Ok, el agua es líquida entre 0 y 100 grados mientras no esté viajando a más de la velocidad de la luz, porque si no es plasma. Ok, entonces el agua es líquida entre 0 y 100 grados y en velocidad estática.
¿Ok? Eso es dialéctica, porque si te fijas es, tú planteas una premisa, alguien contrapone una premisa, tú la haces más específica para tratar de acercarte más a la dirección de la verdad. El concepto de libertad de Hegel avanza así. O sea, el concepto de libertad de Hegel que a mí más me gusta es la idea de que la libertad es la actitud de superar aquello que la impide. O sea, la libertad es una Cuando actitud... te topas con algo, Lo tratas de la superar. libertad es superando la contradicción. Exacto, pero si te fijas, o sea, la libertad está determinada también por aquello que la impide, ¿no? O sea, de hecho podrías decir que, ¿cuáles son los actos libres? Los que hacen lo prohibido. O sea, por definición, ser libre es hacer lo prohibido. Porque si tú dices de que, soy libre, crucé la calle, pues de que tú, sí, Pero ¿no crees que incluso hacerlo prohibido está determinado por causas anteriores? pudiera ser, pero justo pero en ese tema de, oye, de que no podemos volar, pues volemos, cabrón, ¿sabes? O sea, hay algo, o sea, la intención de libertad es la intención de superar aquello que te limita. Y esa intención, y para ir cerrando el asunto, y en esa intención legítima de superar las contradicciones, las limitaciones, la educación, o sea, no la educación, la capacidad de aprender o de dirigir nuestro aprendizaje para poder superar esas contradicciones y buscar tener y mejorar nuestra calidad de vida, ¿no sería el objetivo de la libertad? De la libertad. Mira, ahí te va, y se me hace muy buen tema, pero es que ve lo raro de esto. O sea, ¿qué aprenden realmente los niños en la escuela e inclusive los jóvenes en secundaria y los jóvenes adultos en universidades? A grandes rasgos, el proceso educativo se volvió, desde la lógica fordista, la Inserción laboral. manufactura de obreros. O sea, no, la escuela no es emancipatoria. O sea, no es una escuela donde tú termines diciendo... Que nunca lo ha sido. A ver, claro. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque la escuela durante mucho Sirvialismo. surge como, oye, pues la intención de producir obreros, producir ciudadanos morales, ciudadanos modernos, o sea, lacayos, los que obedecen, aprenden, se callan y siguen órdenes, ¿no? O sea, incluso, pues digo, aquí el Foucault, ¿no? De, pues entras a un salón, hay un jefe, tú te callas y te sientas, suena una campana, igual que una planta. O sea, igualito que una planta. O sea, sales del colegio condicionado a toda la lógica semántica, inclusive, de ser obrero, ¿no? Y te gradúas como obrero y vas a ser obrero. Pero el alumno no sale de la escuela diciendo que, oye, es que mientras yo no tenga mejores derechos o condiciones, pues yo no puedo aspirar a mejorar mi vida radicalmente, ¿no? Y esto es también un hecho empírico en la movilidad social. O sea, la movilidad social no se ha transformado drásticamente, por más que la educación sí. O sea, también es un hecho de que tenemos las generaciones más educadas de la historia y la desigualdad sigue siendo un problema. Y la miseria sigue siendo un problema. Y los países pobres siguen siendo los países pobres. Y los países ricos siguen siendo los países ricos. Algunos menos, algunos más. Sí, pero las mismas 600 familias son las mismas 600 familias de hace 1000 años. O sea, 1000 años. No puede ser que tengan una genética tan superior como para justificar de que, no, sí, claro, es que tienen un puto gen dorado que lo que hacen es que heredan la riqueza, ¿no? O sea, pues se han encargado de hacer el lobby necesario para perpetuar su riqueza. Y de nuevo, la condición material, estructural, permite la acumulación de riqueza transgeneracional, para lo cual los pobres no tienen acceso. O sea, es de que, oye, pues digo, güey, mi mamá no terminó la universidad. Es más, mentira, mi mamá fue la primera en terminar la universidad de toda su familia. La primera en salir de la universidad de toda su familia. Sus hermanos no tienen carreras, ¿ok? Y lo hizo tarde, ¿eh? O sea, mi mamá se graduó tarde, o sea, ya estudió después, ¿ok? Yo ya estoy haciendo un posgrado y es como que, y dijeras, estoy muy diferente a las condiciones materiales de mi mamá. Sí, pero proporcional a la diferencia de educación a la que tenía ella y a la que tengo yo, ni cerca. ¿Okay? Entonces, lo importante que la gente sepa es, ¿la educación es importante? Sí. ¿Hay maneras de mejorar la educación? Definitivamente. ¿La educación debería ser emancipatoria? Sí. Pero la educación no es un factor por sí solo determinante de la mejora de la condición social. No, o sea, no lo es. Si no va acompañado de una serie de factores heterodeterminantes, la educación acaba siendo, al contrario, un yugo sobre el estudiante de decir, oye, no mames, ¿tienes maestría y sigues siendo pobre? Es como que, cabrón, perdóname, güey, es de que, pues, ¿qué quieres que haga? O sea, para maestría en biología, me encantaría que hubieran sueldos dignos. ¿Crees que el Estado sí sigue siendo el factor que puede, lo que puede cambiar, lo que puede mejorar, lo que sí se puede hacer? El Estado es quien lo va a hacer. Sí, o sea, respuesta corta sí, o sea, pero depende del Estado. Pero a ver, en un Estado en donde a través del instrumento de la democracia, que fue lo que hablábamos también la vez pasada, porque el Estado ahorita en México está totalmente, hoy quien va a ser el secretario de Educación, la secretaria de Educación, quien va a desarrollar los planes de estudio, son puestos que van a ser puestos por
un equipo de trabajo Sí, sí. que está totalmente relacionado por alguien que la gente pensó que votó y que puso ahí. O sea, No, y que tienen que negociar y hay favores políticos y digo, el real político. Y que eso pasa, me imagino que también se debe de pasar en China y debe de pasar en todos los lugares. El equipo que llega a hacer la rectoría del Estado que condiciona los planes educativos, pues tiene ese sesgo, por así decirlo. Ahí te va. En China es un poco diferente. Digo, para empezar, el Partido Comunista Chino tiene 100 millones de miembros. 100 millones de miembros. Y lo otro es que el Partido Comunista Chino es muy tecnocrático. O sea, tecnocrático en el sentido de... ¿Más pragmático al momento de tomar esas decisiones o qué? No sé si más pragmático, porque digo, no sé si exista tal cosa como la pragmática, pero es un partido que le da una importancia mayor al tipo de formación para los puestos. ¿Okay? O sea, tú no puedes ser un político de carrera y aspirar a puestos técnicos, de decir, yo voy a ser secretario de Educación. Si no tienes el perfil técnico para ser secretario. No lo vas a hacer. O sea, el Partido Comunista Chino, y vayan a investigar, está hecho por ingenieros, científicos, matemáticos, investigadores. O sea, la neta es un... O sea, cumplen con un perfil fordista de puesto, güey. Pero no fordista. Es un estándar, un perfil es un estándar técnico, más bien. Un estándar técnico. Sí, porque fordista es productivista. O sea, fordista es productividad. Y no pones a alguien técnicamente adecuado para que sea más productivo. Claro, pero la lógica no la pauta no la marca la eficiencia productiva, sino realmente la capacidad científica, educativa, pedagógica. De resolución de problema, sí, más que... Dale, exacto. Solución de problemas me gusta más, porque no necesariamente el objetivo no es siempre la productividad. A lo mejor hay soluciones que no son productivas. Porque la manera en cómo tú juzgas el éxito de una solución no puede ser solo la productividad. O sea, ¿tú crees que en China sí, en el momento que se encuentran con esta disyuntiva que marcabas hace rato de ser más productivo o ser moralmente más adecuado a mi país, ahí sí van a elegir ese es el la moralmente adecuada? Porque, por ejemplo, yo creo que los indicadores que son impresionantes de China es de que, o sea, no solo sacaron 800 millones de personas de la línea de pobreza, sino que aumentaron la expectativa de vida en 20 años. O sea, pasaron de 63 a 83 años de expectativa de vida en 4 décadas. Y donde Estados Unidos perdió expectativa de vida, China la aumentó. Entonces, definitivamente hay decisiones que están tomando que no son por la productividad. O sea, son por el bienestar de la clase trabajadora, por el bienestar de la base de la pirámide. Ese tipo de decisiones... Y ese bienestar están pensando que en su momento también impacte en la movilidad social. Y en la productividad también. También la productividad. Por supuesto, porque es mano de obra. Claro, porque es mano de obra y hay capacidades productivas y lo que tú quieras. ¿Cómo le llaman? Que no es socialismo, tú decías que ya tiene un nombre a este tipo de... Sí, es una nueva formación socioeconómica con orientación socialista. Con orientación. Me parece una nueva, o sea, lo proponen como algo nuevo. Se están queriendo también... No que se estén queriendo diferenciar, al contrario, ellos son verdaderamente marxistas. Okay. O sea, ¿por qué se están poniendo como una nueva formación socioeconómica con orientación socialista? Porque, por ejemplo, muchas cosas de la tecnología política del Estado no ha existido antes, lo inventó China. O sea, China inventó tecnología política, como por ejemplo el SSAAC, que es no tengo la traducción exacta, pero es el Consejo de Administración de los Assets del Estado. Okay. Es un consejo tecnocrático, de nuevo, de puros burócratas pesados que tienen 50 años en el partido y son científicos, matemáticos, ingenieros y la madre, que administran como un comité los assets del Partido Comunista Chino. Entonces es de que, oye, tiene una empresa de metal, tiene una empresa de electricidad, tiene una empresa de petróleo, tiene una empresa de zapatos. Entonces ese consejo va y supervisa la operación de estas empresas híbridas, estatales y privadas, pero ese consejo administrativo es un invento completo del Partido Comunista Chino. Y también inventaron, por ejemplo, las TVs, que son las Town and Village Enterprises, donde el Partido Comunista Chino va y fondea una cooperativa en una aldea. Entonces, de que, oye, ¿ustedes qué hacen aquí? No, pues ella hace zapatos y ella planta arroz y le manda. Ok, ya, olvídense. Ustedes van a hacer zapatos. Nosotros les vamos a construir una planta. La planta es de ustedes. Nosotros somos socios como Estado y ustedes son una cooperativa zapatera. Y le invierten y la madre y mandan el consejo administrativo de que, oye, ¿cómo van los zapatos? ¿Cuánto produjeron? ¿Qué les falta? Ah, una consultoría. Va, traemos. ¿Cómo mejoran la eficiencia de producción de zapatos? Y la empresa entera le pertenece a la villa. Ok. Town and Village Enterprises. Si te fijas, eso es tecnología política. Por eso China es una nueva formación socioeconómica, pero con orientación socialista. ¿Por qué con orientación socialista? Por la propiedad estatal de los medios de producción. Esa es la diferencia con el capitalismo. O sea, el capitalismo es propiedad privada de los medios de producción y la orientación socialista es poco a poco, por ejemplo, la tierra en China y en Singapur también, no es de nadie, es del Estado. Y ese estigma que se tiene de los modelos o de los intentos de modelos socialistas que han intentado en el momento en que el Estado empieza a captar este poder, este recurso, lo empieza a expropiar poco a poco de buenas o de malas formas. Claro. Esta idea de que el hombre
en algún momento que está en el poder se corrompe y puede convertirse potencialmente en algo totalmente más cañón. Dos cosas. O sea, porque materialmente eso es lo que ha pasado con los que han intentado hacer algo así, ¿no? La historia de la superación dialéctica del feudalismo al capitalismo también está llena de fracasos. Ok. Llena de fracasos. O sea, el proceso dialéctico de superación del feudalismo nadie habla de ellos, ¿no? Fue una catástrofe. O sea, murieron, no sé, nada más la implantación del capitalismo en India, que es el proceso del West India Trading Company, mató como a 160 millones de hindús en un proceso de 40 años de hambre. O sea, pero nadie, como dices, o sea, no lo recordamos, no está tan bien documentado, no había propaganda en contra, no tenías un Estados Unidos hablando mal de Inglaterra. Entonces, como que, bueno, pues pasa desapercibido. Pero el proceso de superación dialéctica del feudalismo fue una catástrofe, fue dolorosísimo. Murieron cientos de millones de personas. De hecho, dicen que el costo humano de la implantación del capital es 1.6 billones de vidas. Billones de vidas, 1.6. Pero de nuevo, o sea, no lo habla, no lo lee, no le combina el capital que se sepa, pero estos procesos son accidentados. Entonces, ¿de qué? O sea, ¿el proceso de superación dialéctica del capitalismo se va a dar en un siglo? No creo. ¿En 2? Tal vez. ¿En 3? ¿Sabes? O sea, duran mucho tiempo esos procesos de superación dialéctica. O sea, Marx hablaba del origen del capital en 1600, estamos en el 2024. ¿Cuánto tiempo nos pudiéramos tardar en superar el capital? Mucho. ¿Y qué va a pasar? En el proceso, lo que va a suceder es que van a haber formaciones socioeconómicas híbridas, paralelas, que se van a estar obteniendo algunas victorias y algunos fracasos en el proceso dialéctico. O sea, equivocadamente nosotros pensamos de que, ganó tal partido, viene el socialismo, listo, mañana se van a ver los resultados. Como que, papi, no, absolutamente no. Va a ser un cagadero, va a ser un desmadre, les van a meter bloqueos económicos, los van a sancionar, van a tratar de que fracase, les van a hacer guerra, van a esconderlo todo lo bueno y van a exaltar todo lo malo para pintarte una fantasía y a lo mejor después lo van a volver a intentar y lo van a volver a intentar y lo van a volver a intentar. O sea, por eso el proceso chino me parece tan interesante porque el tamaño, la cantidad de tiempo, o sea, porque el Partido Comunista Chino va para 100 años, que eso es sin precedentes históricos, ¿no? Los experimentos socialistas de Latinoamérica creo que merecen ser duramente criticados en sus fracasos, ¿ok? Que de nuevo, lo sé de buena fuente que sí lo hacen, ¿ok? Pero también aplaudidos por su esfuerzo. O sea, no podemos simplemente, ¿sabes?, jugar al blanco y negro de decir... No, tuvo que aplaudidos por su esfuerzo. O sea, ¿quieres que tengan un mérito? Pero gigantesco. Tenemos nosotros una deuda con Simón Bolívar. Güey, pero no estás con el mérito. A ver, espérate. No tenemos una deuda. ¿Existe el mérito? No existe el mérito. ¿Tenemos una deuda con Simón Bolívar o no? Tenemos una deuda con todos los que anteriormente hicieron algo. Pues el proceso de colonial. No mames, si no hubiera sido Simón Bolívar, mucho de lo que nosotros entendemos como libertad o soberanía estatal no existiría. Entonces, la idea de un hombre como Simón Bolívar sí cambió las condiciones materiales de la gente. Si no hubiera sido él, hubiera sido otro. Ok. Las condiciones materiales producen a un hombre como Simón Bolívar. Ahí matas la idea del mérito sobre alguien. Por supuesto, porque si no hubiera sido él, hubiera sido otro. O sea, las contradicciones internas del periodo de la colonia producen líderes revolucionarios. Quiero terminar con eso porque se nos acaba el tiempo. Sí. La educación genera la idea del mérito, güey. La educación puede generar la idea del mérito, no, sí. Tú te educas pensando que la educación actual. Sí, que tú decías. La educación actual genera la sensación del mérito. Quien más se educa, más oportunidades tiene. Quien más se educa, más ideas tiene la posibilidad de tener mejores ideas. De hecho, si me permites cambiar la premisa, yo sería, la ideología dominante perpetúa su idea meritocrática a través de la educación. Por eso, ok. Ay, cabrón. Sí. A ver otra vez. O sea, la ideología dominante, que es toda aquella serie de premisas que sostiene el funcionamiento ontológico del mundo, a través de la educación perpetúa el mito de la meritocracia. Ok. Porque es como lo que tú decías, mientras más títulos, tienes mejores posibilidades de éxito. Ok, ese es el supuesto. Sí. ¿No? Ese es el supuesto. ¿Hasta dónde tú reconoces? No tú, güey. ¿Hasta dónde en una visión materialista se podría reconocer el mérito de un individuo? O sea, que tiene que ver con el rango de libertad, de la real libertad que tuvo para decidir. 90-10. O sea, menos del 10%. O sea, y esto lo digo más por el libro de Stiglitz, ¿no? El libro del el Nobel de Economía, el del precio de la desigualdad. Y él decía, o sea, y él lo marca muy bien.
O sea, ¿por qué? Lo que estoy tratando de decir es que este 90-10 es lo equivalente a lo que Stiglitz encontró estudiando la movilidad social. Sí. O sea, realmente qué es, o sea, ¿Quién decidió sí conscientemente de aquí para el real? No, claro, y es el que pudo ejercer de decir, bueno, tengo la preparación académica, tengo los títulos, voy a aspirar a una posición social mejor. Voy a hacer un plan Sí, que me lleve ahí. menos del 10% lo logró. ¿Qué condiciones tuvieron esas personas? ¿Dice el estudio o habla de que...? No, digo, habría que meterse a detalles, seguramente deben de lograrlo. Lo que pasa es que ahí de nuevo se vuelve heterodeterminativo, ¿no? Porque pues ahí ya tendrías que hacer un breakdown por género, etnia, edad, ¿sabes? O sea, muchas condiciones. Ok, entonces, hoy, desde tu postura, reconoces que sí hay un rango de libertad y de mérito en ciertas condiciones de ciertas personas que finalmente son tan... Es la minoría de las personas que finalmente la gran mayoría siguen sin tener acceso a la libertad. Sí, yo creo que sí. No lo plantearía tal cual así, te acepto la premisa. Para mí es diferente porque no es que... Para mí ni siquiera es un tema de libertad o no. O sea, no me parece tan importante el que si estos sujetos son más libres, por ende lograron algo que los otros que no son tan libres. Sino que, de nuevo, o sea, como es una situación producida de manera heterodeterminativa, más bien nuestra responsabilidad es realmente estudiar cuáles son esos factores que produjeron que un 10% sí pudiera avanzar y que el otro 90% se quedó. Digo, pudiéramos decir que la educación fue uno de los factores, pero a lo mejor hay otros factores que no entendemos tan bien. O sea, justo como la definición de Spinoza, de que la libertad de la ignorancia es subjetiva a las causas que nos condicionan, pues a lo mejor ese 10% que sí rompió ese estasis... Que logró hacerse consciente de esas causas. Pero ¿fue eso? Es mi pregunta. O sea, ¿fue el hecho de que se hizo consciente de las causas lo que hizo que rompiera la estasis? ¿O a lo mejor hay otro factor que no hemos mapeado? Eso es lo que me preocupa. Que ese pensamiento de no, es que fue la libertad lo que produjo la cadena causal. Y ya mi lectura de ahorita ahí se produce una premisa que puedes construir toda una... Es un mito. Todo un mito alrededor de la educación. Ya no sé. O sea, prefiero mantenerme de que, oye, pues mientras no esté seguro, me voy a mantener lo suficientemente abierto y flexible para decir, a lo mejor hay otros factores determinantes que todavía no identificamos. Hay otras cosas que todavía no nos hemos sido capaces de mapear. O sea, por eso la importancia de la lectura. Y digo, me sigo siendo materialista. O sea, yo sigo pensando que no es la idea del sujeto lo que produce su movimiento histórico, sino que cada idea del sujeto tiene una causa material anterior. Nada más que no sé cuál fue esa causa material anterior. No sé si es genética, epigenética, si es predisposición, si es alimentación. Que totalmente no tenemos idea que existe en la materia. Pues ve tú a saber, güey. Sí, o sea, imagínate, ¿hace cuántos años no teníamos ni idea del microbioma? ¿Hace 3 décadas? O sea, y ahorita pues, lo que se sabe de la salud mitocondrial, lo que se sabe de la salud intestinal es revolucionario, pero revolucionario, güey. Entonces me pregunto si en 10 años no vamos a tener esta conversación y vamos a decir, no mames, ¿qué pensaba? Hace año y medio con esto terminó. Sí. Tú me conociste con 50 kilos de más. Tuvimos una cena allá en Querétaro. ¿Te acuerdas? Te decía, güey, cenamos muy rico, por cierto. Sí. Estábamos con mi esposa y te platicaba. Yo he aplicado todos los trucos mentales de voluntad, de dietas, hipnosis, ayahuasca, güey. No he podido superar el tema de mi sobrepeso, que es un tema ya más de salud que estético. Y hablamos mucho, tú me hablaste por primera vez del microbioma, de lo que realmente no es la mente cambia al cuerpo, sino cambiando el cuerpo, la mente cambia. Sí. Y bueno, fui a un tratamiento, eso no se lo he platicado a nadie, hice un tratamiento bariátrico en donde me operé el estómago. Órale, te quitaron un pedazo. Me quitaron un pedazo del estómago y es un proceso fuertísimo, no estoy recomendando que lo haga quien esté gordo, tiene que ir con un especialista. Por favor. Pero lo que sí te puedo asegurar es que el cambio material en mi cuerpo hizo Claro, güey. ¿No? Pues obvio, sí, pues obvio. Pero la falacia en la que está sostenida un tema metabólico es échale ganas. No mames. Baja de peso, güey. Es que haz dieta, güey. ¿A poco no puedes, güey? Sí, a mí se me hace un insulto para mucha gente. O sea, se me hace... Yo lo tomaría personal de manera muy negativa. Por eso mi hijo me radicalizó. O sea, mi hijo fue la prueba material que yo viví como una extensión de mi cuerpo. O sea, tú no puedes llegar con un niño con autismo y decirle échale ganas. O sea, es un insulto, ¿no? Pero el problema es que aquí, en estos casos extremos, es muy fácil de entender por qué es tan violento el echaleganismo y en otros casos es más sutil. Pero la premisa materialista es que es igual de violento. O sea, porque tú no te das cuenta que ¿cómo que échale ganas, güey? Llega a su casa y su papá lo agarra sin tarazos y no come en 2 días o duerme en un piso de tierra. ¿Cómo que échale ganas? O sea, ¿cómo le haces decir échale ganas a un niño así? O sea, eso es lo que me duele profundamente. Y creo que pasar por estas experiencias materiales es muy humillante, en el mejor de los sentidos, porque te regresa la humildad de decir, yo traté de todo.
O sea, tampoco deberías de Y tengo la capacidad económica, la capacidad y aún intelectual. así no podías. Tengo disciplina en otras cosas y aún no sí podía, pero lo entiendes. Lo entiendes hasta que existe el cambio material. Y es Sí. por eso, Diego, que yo te quiero agradecer. No, hombre, Porque ¿cómo por crees? lo menos en mi caso me has logrado, como Kant, llevar a hacer la crítica de los supuestos a priori que estructuran toda una falacia narrativa al respecto de la educación, Sí. pero que nos permite ser conscientes y en ese rango de libertad poder actuar con responsabilidad y conciencia, Claro. incluso dentro del capital, que tú y yo somos empresarios, Sí. y que sabemos que, o espero que en algún momento podamos tener el nivel de conciencia para elegir entre la explotación y la perpetuidad del capital versus la decisión moral y ética que existe respecto a este y del privilegio que nosotros tenemos. Sí, sí. Nos compete un cierto nivel de responsabilidad. Yo espero platicar en un tiempo más. Encantado. ¿Qué me recomiendas ahí donde yo voy en el tren de mi pensamiento leer como para poder tener más claridad y en la siguiente plática poder hacerte más Pues mira, ahora que lo probaste en el cuerpo, este tema del materialismo, yo, o sea, la neta, yo sí te recomendaría una lectura de Maurice Merleau-Ponty y sinceramente, o sea, no soltaría a muchos de los autores que ya citaste, o sea, que estos no se superan. Y dale una leída a Marx en serio, o sea, agarra El Capital. O sea, El Capital es un gran libro, Okay. lectura indispensable. Puedes empezar con algo más light, como el Manifiesto Comunista, que es muy accesible. Y luego Capital, tomo 1, volumen 1, dale tranqui, léelo con calma. O sea, son muy buenos términos. Ayudan mucho a entender sobre cómo las relaciones sociales acaban constituyendo las superestructuras ideológicas, que creo que es mucho donde estás. Y ¿Me recomiendas leer el libro per se? Porque he leído a Marx, he leído el Manifiesto, he leído Capital, pero a veces... leíste todo Capital. Los 2 tomos, ¿no? ¿Son 2 tomos? Son 5,000 hojas, de verdad. Lo leí, güey. La madre. Pero Ok. a ver, volvemos al punto. Sí. El niño pendejo nada más aprende 3 de cada... Sí. de Yo- 7 yo- cosas. Mi pregunta Sí, era sí. específicamente... ¿Me recomiendas leer ensayos? ¿Me recomiendas Ah, bueno, leer estudios? sí, O sea, sin algo duda. más digerible como Sin para... duda, sin Porque duda. sin duda. agarrar a alguien que te dice, léete El Capital, los 5,000 hojas, Ah, es un madrazo. es un madrazo Sí, es un y la madrazo. mayoría no le vas a entender. Sí, estoy Así de acuerdo. muchas cosas me pasan de mí. Sí, estoy de Ensayos, algunos autores que Sí, hablen. sí, sí, sí. Te puedo recomendar, de hecho, fíjate qué raro, estoy justo diseñando un curso de marxismo, Ya está. o sea, pero internamente, o sea, por motivos particulares, te lo puedo compartir, o sea, Órale, pero tengo chido. ahí, pero es un curso duro, o sea, de 8 meses, o sea, pesado, Órale. con los diferentes amigos y también con una manera, o sea, aprendiendo mucho de, por ejemplo, Elías Rabur, que es este amigo mío Sí. brasileño que trabaja en Sí, China, claro. el de China, de él, la verdad es que él me ayudó mucho a como superar algunos impases en los que estaba, pero te puedo pasar la lista de Santiago. lecturas. Santiago también siempre, obviamente. Bueno, Santiago, fíjate que justo Santiago está abriendo una escuela, que es el Instituto Beatriz Galindo, y pienso inscribirme yo en el curso de él, de Yo materialismo ando político. con Mateus en el Main Shop. Ah, ¿eh? qué chingón. Y es... Bueno, también, es una chulada, güey. Sí, qué sí, cosa, sí. tan Mira, hermosa. esos dos, con que estés en el Beatriz Galindo de Santiago Hermesillas y en Órale. Mind Shop con Mateos, ya estás muy bien cubierto, güey. No necesitas más recomendaciones. Carnalísimo. Un placer. Gracias. Siempre un cabrón. gusto. Un placer. Cuídense todos. Nos vemos, banda. Sobres.